Este es el tercer video que vamos a hablar acerca de calcio. El calcio participa en la expresión de genes. Vamos a hablar un poco más a detalle en otro video de eso. Pero ahorita vamos a hablar del hueso y cómo una vez que ha sido alterado, la alteración puede durar permanentemente, por lo menos durante la vida del individuo. Bueno, habíamos mencionado que el calcio era almacenado principalmente en hueso y cuando se requiere mayor cantidad de calcio y que es insuficiente la dieta, entonces se toma a partir de hueso. Pero el hueso está muy lejos de ser solamente una estructura de soporte para darnos movimiento o protegernos o desplazamiento, ser una palanca para realizar los movimientos musculares. Va mucho más allá. El hueso, la matriz del hueso, la parte interior del hueso está formada principalmente por células madre. Estas células madre son células que pueden dar origen a todos los tipos sanguíneos de las células sanguíneas que hay. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, que los glóbulos rojos, los eritrocitos, que son los que transportan oxígeno y le dan el color rojo a la sangre, se forman en hueso. Las células blancas, que son las células de defensa, macrófagos, linfocitos, etcétera, empiezan a madurar ahí. Bueno, sí, se empiezan a formar ahí. Y bueno, también el hueso tiene otras estructuras que se van formando a través de los años. El hueso, si digámoslo así, si no se degradara y no se volviera a componer, tendría estructuras muy similares a los anillos de los árboles, pero como el hueso se va degradando y se va reconstruyendo día a día, de hecho las células que se encargan de la degradación son los osteoclastos, los que se encargan de la construcción del hueso son los osteoblastos. Nuevamente les digo que cuando se requiere calcio, el proceso que hacen los osteoclastos es que toman el calcio del hueso y lo desmineralizan, mientras que cuando hay calcio en abundancia se toma el calcio de la sangre y entonces los osteoblastos llevan a cabo la calcificación del hueso y entonces se calcifica. Y de hecho este proceso se puede llevar a cabo con la edad. La edad lleva a cabo que este proceso se pueda volver prácticamente irreversible. Entonces, una persona joven tiene los huesos mucho más densos que una persona de edad avanzada. De hecho, precisamente conforme va avanzando la edad, la desmineralización del hueso llega a ser tan severa que ya se requieren la ingesta de suplementos, sobre todo en adultos mayores, para compensar la pérdida de calcio. Y también juegan un papel muy importante las hormonas, ya que la vitamina D, que se encarga de la fijación del calcio, de la reabsorción del calcio y la fijación, también como es un derivado del colesterol, también las funciones hormonales van disminuyendo con la edad. Entonces, sobre todo después de la menopausia o la andropausia, la función de la vitamina D se ve disminuida. Entonces, precisamente esto se refleja en que la densidad del hueso se va reduciendo con los años. Por eso, entonces, se hace necesario el consumir calcio en maneras más asimilables. Ahí viene la ayuda de los suplementos. Aquí también entran otras cosas. Esto no es completamente inevitable. Resulta que al hacer ejercicio los huesos se van calcificando. Entonces, un atleta tiene, tiene calcio en una concentración mayor o sus huesos tienen una densidad mayor que las personas que no practican ejercicio. Obviamente esto se refleja mucho en el tipo de músculo que trabaja al momento de ejercitarse, porque aún personas que hacen ejercicio que no trabajan todos sus huesos, los huesos que no son trabajados, más bien los músculos que no son trabajados, que se anclan en un hueso, esos huesos no se ven alterados de la fisiología normal de una persona que no hace ejercicio. Sufren el proceso natural de descalcificación con la edad, pero los músculos que trabajan ampliamente y utilizan de palanca ciertos huesos, esos huesos se ven favorecidos con el ejercicio. Y bueno, también aquí entra curiosamente otro proceso raro. Hay un elemento que se llama estroncio. Físicamente, el calcio se encuentra debajo del magnesio y arriba del estroncio. Bueno,
Nuestras células en general no pueden reconocer un elemento ni siquiera por su peso, así de, bueno, pues este pesa tanto o el otro, ni siquiera por eso los distinguen. Los distinguen por algo que se llama esfera de solvatación. El calcio tiene dos cargas positivas cuando se encuentra en forma iónica y entonces es rodeado por moléculas de agua donde el oxígeno que posee carga negativa lo va a rodear formando, digamos, estas estructuras así. Para no complicar mucho el asunto, entonces esto representa una molécula de agua, esta es la parte del oxígeno, estos son los hidrógenos, y eso es lo que estos son lo que reconocen las células. Bueno, en realidad las proteínas. Las proteínas reconocen así la esfera de solvatación, que son las esferas la esfera que se forma con moléculas de agua que rodean el ion. Entonces resulta que los elementos que están más o menos en la misma posición en la tabla periódica tienen unas esferas de solvatación similares. En el caso del estroncio tiene una esfera de solvatación muy similar a la que tiene el calcio. Eso hace que entonces también pueda ocupar algunas posiciones que el calcio ocupa, pero principalmente esto es en hueso. El calcio actúa como segundo mensajero, el calcio actúa transmitiendo el impulso nervioso y otras funciones que prácticamente el estroncio no puede hacer, porque el estroncio es más pesado, entonces tarda más en viajar. Entonces, para la transmisión del impulso nervioso es indispensable que el elemento sea ligero para que pueda viajar fácilmente. Entonces, ahí el estroncio es malo, pero precisamente donde se requiere que el calcio esté fijo en un punto y que no se mueva, ahí es donde el estroncio lo puede sustituir muy fácilmente, más efectivamente lo puede sustituir ahí, y ahí es donde entra el hueso. Precisamente el estroncio, al ser ingerido, cierta proporción se puede ir a hueso y ahí se fija, y resulta que los minerales formados por estroncio, cuando sustituye el calcio, son de mayor dureza que los de calcio. Además de que son mucho menos, además como el estroncio es mucho menos móvil, entonces un hueso que ha sufrido, digamos así, un reforzamiento con estroncio es mucho más resistente al paso del tiempo que uno que simplemente está reforzado con calcio. Ahora me van a decir qué alimentos son ricos en estroncio. Resulta que de cierta manera esto del estroncio, no quiero decir así el estroncio tal cual, ya se conocía desde la Roma antigua. De hecho, a los gladiadores se les daba una bebida que tenía cenizas. Era prácticamente una infusión que tenía cenizas, y esas cenizas eran ricas en estroncio. Realmente la mayoría de la corteza vegetal, porque también las plantas, como les había mencionado antes, utilizan el calcio para formar su pared celular. Bueno, pues resulta que el estroncio también puede actuar en esa pared celular, también se puede fijar. Entonces las cortezas de los árboles, que son prácticamente pared secundaria muy muy endurecida, son ricas en estroncio. Pero no solamente ahí, sino que también se utiliza precisamente para darle dureza a algunas estructuras celulares. Entonces, la mayoría de los granos que son muy duros como para poderse comer con los dientes así, está bien bueno son los que son ricos en estroncio. Y uno de ellos, y el más famoso, pues es el maíz. El maíz es el grano más rico en estroncio, que es comestible para los humanos. De ahí en fuera siguen otras estructuras de soporte, como por ejemplo la cáscara de las naranjas, la cáscara de cítricos en general, que requiere dar soporte y baja densidad. Pero bueno, el estroncio queda más biodisponible, curiosamente, a diferencia del calcio, cuando se encuentra formando minerales inorgánicos completamente. Entonces, precisamente en las cenizas el estroncio está relativamente biodisponible. Y por ejemplo, en algunos pueblos aquí en México tienen la costumbre de que después de comer, doran una tortilla, la ponen a dorar en... No sé, sí, se le llama doradita. Bueno, la ponen en el comal hasta que se hace dura, 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 dura. Y se empieza a medio tostar, se empieza a tener procesos de carbonización. Y entonces resulta que cuando ya se forma un poco de ceniza, aparte de que esa ceniza ayuda a la digestión y absorbe algunos venenos que pueda tener la comida, por ejemplo los frijoles o así, que tienen cianógenos y algunas sustancias que pueden disminuir la digestión, o en el caso de la soya que tiene fitanos,
o las espinacas que tienen ácido oxálico, se absorbe bien en el carbón. Entonces precisamente esa costumbre de medio tostar las tortillas, sin aceite lo estoy diciendo, nada más en el comal, hace que el estroncio esté disponible. Y entonces eso es una fuente rica de estroncio para reforzar los huesos. Además que, como ya había mencionado, la tortilla también es muy rica en calcio, en gluconato de calcio, que es disponible para el ser humano. Pero bueno, continuando con esto, entonces, con el paso del tiempo va disminuyendo la densidad ósea, pero resulta que también aquí suceden otros procesos. Como lo había mencionado, es la maduración de las células del sistema inmune. Entonces, las personas que no consumen calcio, que tienen el hueso descalcificado, en estas estructuras internas se anclan las células donde se lleva a cabo la maduración de las células inmunes. Entonces, precisamente la descalcificación a la larga también lleva a cabo una maduración incompleta de las células. Esto ocasiona algunas alergias descontroladas. Las personas que tienen deficiencias nutricionales también tienden a tener más alergias. Esto no es en todos los casos, pero sí va asociado. Ahora, también con el paso del tiempo los huesos se van deformando. De hecho, en un día normal, una persona por estar de pie o caminando todo el día pierde entre 1 o 2 centímetros de estatura porque la misma gravedad compacta sus huesos y el agua sale de los huesos. Entonces, una persona aproximadamente de 1,70 puede perder hasta 2 centímetros de estatura en un solo día. Y entonces, tomen eso para los retos en los que tienen que bajar de peso. Por eso es preferible medirse en la mañana, porque son más altos, entonces están más delgados, más esbeltos. Y bueno, entonces en la noche pues estás más, digámoslo así, estás menos entallado. Eh, y bueno, entonces el hueso aquí está exagerado, se va deformando. Y entonces una dieta deficiente en calcio ocasiona que esta deformación pueda hacerse de manera permanente y obviamente el hueso se hace frágil. ¿Por qué? Porque pierde su forma cilíndrica. No, si nosotros tomamos un cilindro, por ejemplo un popote es una estructura, puede funcionar como estructura de carga. Relativamente aguanta bastante peso, pero llega un momento en el que ya cuando se deforma, ya cuando llega a cierta deformidad, ya cualquier fuerza lo puede hacer flexionarse. Y eso pasa exactamente con el hueso. Una vez que llega a cierta deformidad al perder la forma cilíndrica, ya no soporta tanto peso como antes. Y eso ocasiona las fracturas en la osteoporosis o el deformamiento de los huesos, en el caso del raquitismo en niños que no consumen calcio. Ahora, aquí también va otra. La expresión de genes, lo había mencionado, va directamente de la mano con el calcio. Aquí estoy, digámoslo así, poniendo la cantidad de calcio. Esto es una escala logarítmica, 10, 100, 1, 10, 100, 1000. Y bueno, 10,000 y así seguiría. Y bueno, entonces la expresión de genes normalmente hace algo así. Entonces, si nosotros ingerimos, este sería el número de genes que se van expresando. Entonces, de cierta manera, con una dieta más o menos como desde 50 miligramos de calcio, eso no es suficiente para mantener el hueso, pero sí para mantener, digamos que los genes, digamos que activos, y su óptimo lo vas a alcanzar aproximadamente como en 1000 miligramos. A partir de 500 ya como que los genes ya funcionan perfectamente. Realmente este 5% de los genes que estén funcionando mal o se están expresando mal no debería de ocasionar mucho problema, pero estamos hablando de genes, es muy problemático. Entonces las células, una vez que han recurrido a un camino de diferenciación, quedan marcadas con el número de genes que pueden expresar y los que no. Y entonces una deficiencia en calcio ocasiona que se apaguen genes que más adelante son necesarios para el correcto funcionamiento de las células. Entonces, personas que han sido sometidas a regímenes muy estrictos de dietas sufren normalmente daños irreversibles en su crecimiento. No solamente estoy hablando de huesos, sino por ejemplo de riñón, de hígado, de pulmones. No se llegan a desarrollar correctamente y aunque lleguen a tener una buena dieta posteriormente y el tamaño aparentemente se llegue a recuperar, las funciones de algunos genes que ya se apagaron no se vuelven a recuperar y eso ocasiona mal funcionamiento de dichos órganos a la larga. Esto se ha visto, por ejemplo, en las personas que sobrevivieron a los campos de concentración.
la mayoría pues tuvo una dieta exageradamente estricta, muy baja en calorías, y obviamente bajísima en todos los nutrientes. Entonces, una vez que se recuperaron y empezaron a tener una ingesta normal, muchos de ellos tenían problemas de deficiencias de que algunos órganos no desarrollaban sus funciones correctamente, problemas renales, etcétera, de todo tipo de consecuencias que suceden a la larga, precisamente por una ingesta baja. Esto lo menciono porque muchas veces, sobre todo en la adolescencia, cuando me llegó a pasar a mí, lo confieso, lo voy a poner en la historia más adelante cuando llegues a esa edad, pues te sientes mal por tu sobrepeso o lo que quieras. Y entonces precisamente te sometes a dietas hasta ilógicas y eso lleva a alteraciones óseas que no salen en el momento en la adolescencia. El que te prives de hambre, el que te prives de hambre, te prives de alimentos, precisamente que te aguantes el hambre o cosas así, sobre todo en las etapas de crecimiento más aceleradas, que es la niñez y la adolescencia, conduce a que los huesos no estén, digamos que en su formación óptima. Entonces, sobre todo uno de los primeros donde se ve la deficiencia de calcio durante la adolescencia son las rodillas. Precisamente la mayoría de las personas que ya tienen problemas en las rodillas a los 30 años y no tienen tanto sobrepeso, seguramente en la adolescencia tenían una dieta baja en calcio. Entonces, no es así como que el 100%. Siempre hay excepciones que rompen la regla. Hay incluso enfermedades genéticas. Yo tengo parientes con enfermedades genéticas que tienen problemas en la asimilación de calcio. Y bueno, entonces estoy hablando como que muy general. A veces se escapan algunas personas obviamente a la regla. Pero sí, la mala dieta en la adolescencia normalmente sale a relucir, sobre todo en rodillas, codos, cadera, espalda, aproximadamente a los 25 o 30 años, que es cuando ya dices, ay, es que ya te pesan los años no pasan, se quedan en la espalda y te la van jorobando. Sí, llega a pasar así. Entonces, pues los invito a que lleven una dieta rica en calcio y algunos datos, si conocen a alguien que tiene problemas de fijación de calcio, el estroncio puede ser una muy buena opción. Y la fuente más, curiosamente el estroncio casi no se vende comercialmente, es muy raro que digan, mira aquí hay estroncio bioasimilable. Por ahí ha de haber algunos suplementos, pero la fuente más barata y rica en estroncio son las tortillitas quemadas. Una tortillita quemada dorada ya cuando tiene carbonización deja el estroncio bastante biodisponible para su asimilación y su fijación en hueso. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.